Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, esta teología hermosísima. Estamos en el capítulo 6. Nosotros desde el Evangelio de San Lucas reflexionamos como el sermón de la montaña en San Mateo y el sermón de la llanura aquí en este Evangelio de San Lucas. Así lo meditamos, el sermón de la llanura. Y estamos mirando un poco desde el capítulo 6, ¿verdad? De este capítulo muy interesante. Hablábamos desde los versículos 37 al 42. 37 al 42, cómo se nos habla principalmente de lo que nosotros entendemos el amor, ¿verdad? También al enemigo. El 37 es la misericordia sobre todo y la benevolencia también. Sean misericordiosos, nos decía San Lucas, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? Tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces esta comparación que el Señor nos está haciendo desde esta parábola, cómo nos va comparando. Entonces aquí lo que está haciendo Jesús cuando nos está hablando del amor al prójimo, también el amor a los demás, la misericordia principalmente, se está desarrollando la misericordia. El amor es más que dar. El amor es más que dar. Diga tú, entonces, la yaeminte, she, upea, amei, shupe, etcétera, etcétera. No, tiene que haber algo más que el dar. Tiene que ser un sentimiento. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos también? Por una parte, tiene que venir el aspecto de la mente, decíamos. Todo lo que significa arrepentimiento, todo lo que significa un cambio de vida, siempre viene primero desde el aspecto de la mente. Tiene que haber un asumir entonces nuestra propia realidad. Y luego viene la parte de la emoción.
y luego la voluntad, es decir, el hacer. Pero se dan cuenta que tienen que estar los tres unidos, no podemos hacerlo de una manera separada. Dice, el amor es más que dar, es respetar al otro. Tiene que haber un respeto. Entonces tiene que entrar el aspecto también de la emoción, tiene que haber un cariño, un amor hacia la otra persona. El Papa Francisco, cuando vino al Paraguay en el 2015, justamente, una de las frases que me llamó la atención ahí cuando estaba en León Condú, hablaba, ¿verdad? Y decía, cuando nosotros le damos algo, dice, al pobre, primero dice, y hacía todo el gesto, bajar la ventanilla de tu vehículo, dice, pero él decía, Anila, lleva como una ave te o una ave me emandé, ¿verdad? No es solamente el dar, decía, sino que insistía también justamente en el aspecto de la emoción, sería, ¿verdad? El sentimiento. Y él llamaba a algo más. Decía, tocar la carne de Cristo, él le llamaba así directamente. Tocar la carne de Dios, tocar la carne del pobre. Pero vea si hay va por ahí, ¿verdad? Porque nuestros hermanos también que están ahí en las calles, en los semáforos, etcétera, etcétera, son gente que sufren bastante, ¿verdad? Sufren de todas clases. Imagínense, con todos los que están llegando a los semáforos, uno tiene que hacer esa relación. Y entonces hay de todo. Hay algunos, hay otros algunos que te ponen la cara agria, otros que de ya oí, otros motile ventanilla, otros de cuasi de imba bebé, otros ñembotaui, otros nandenendui, o sea, hay de todo, ¿verdad? O sea, este es el aspecto antropológico, el aspecto humano. Entonces, cuando el Papa está hablando de esto, ciertamente nos está diciendo, aquí tiene que haber algo más, porque si es solamente un simple dar, pero no hay un sentimiento detrás de eso, no llegamos a tocar la carne de Dios, la carne de Cristo. Entonces estamos quedando simplemente en como en una obligación, ¿verdad? Por obligación nomás. Es respetar al otro, dice, es llegar al respeto. Fíjense entonces que la vida cristiana es demasiado difícil. Realmente la vida y la propuesta del cristianismo es muy difícil. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Y sobre todo en personas que no entienden y que simplemente miran a la iglesia o miran el aspecto de la religión como una cuestión, o sea, impositiva o como una cuestión fuera de la realidad. Y encima se creen filósofos y se creen grandes pensadores. Pero algunos dicen, yo soy agnóstico. Pero porque el A es siempre negación. Gnosis, gnus quiere decir cerebro, quiere decir conocimiento. Agnus, sin conocimiento, dice la agnóstico. La ñaneñe eve y poji formal veñe eve, porque pea dice tausho, dice pea. Dice quiere decir agnóstico, si vamos, porque agnóstico es una palabra griega. Yo estoy sin conocimiento, eso quiere decir ser agnóstico, o sea, soy agnóstico. Ese era el que decía, no conozco a Dios, ¿verdad? Que de cierta manera está diciendo, no me estoy esforzando en síntesis, porque de por sí luego a Dios es difícil, ¿verdad?, de conocerlo, pero cuando yo digo agnóstico como una decisión mía, entonces quiere decir, entonces ese quiere decir es un falto de conocimiento de no solamente de Dios como definición, porque tampoco San Agustín mismo, ¿verdad?, cuando definía a Dios decía que era imposible llegar a todo, ¿verdad?, lo que es Dios. Pero sin embargo hay la tentativa, el deseo de llegar. Y así entonces uno va descubriendo, Santo Tomás dice, por las causas segundas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
uno magari lo vede sempre per televisione, vede l'albero, vede... Sistemano qualche ramo che si è... Poi la stella quando è presa. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo maravilloso que es también el caracú, ¿verdad?, del Evangelio de San Lucas. Es el Evangelio, según el cardenal Martini, de los avanzados. Es con San Lucas. Alguien que verdaderamente hace una síntesis, pero tremenda. Estamos en el último de los sinópticos. Primero Marcos, Mateo y luego Lucas en el orden cronológico. Es decir, que estamos ya en el año 85 más o menos. Entonces ya bastante reflexionada la doctrina, digamos, o el conocimiento cristiano, la experiencia de vida de una comunidad cristiana. Hoy cualcañan de Meca, tupe y cualcañan de Javeruñan de Hicue, va a país cristianismo. Por lo tanto, aquí miran mucho más. La vida del cristiano no es simplemente un dar, decíamos, una elemosina, una limosna, sino que es un respetar, ¿verdad?, al otro. Por eso se nos dice, no juzguen. Qué lindo, queridos hermanos. Nosotros por eso decimos que justamente no se le está condenando a la persona, al pecador, decimos nosotros. No condenar al pecador. Lo que estamos condenando y estamos diciendo que está mal es la acción. Vamos contra la acción.
es como decir el aborto. El aborto está mal. El aborto quiere decir que vos le estás sacando la vida a un ser indefenso. Ahora, la gente pelea y dice, no, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiero. Y entonces se dan cuenta, ahí estamos cambiando nosotros el foco. El foco no es la persona que quiere hacer lo que quiere consigo mismo, ¿verdad? Sino que nosotros estamos aquí contra la otra, y peor todavía, porque esa vida es una vida indefensa. Esa vida es indefensa, ¿verdad? Es como decir, algunas veces nosotros pongamos con otros casos, casuística, mila casuística, uno va y le atropella a uno, ¿verdad? Como muchas veces sucede a mí, o en una curva y le agarra y a uno que estaba, no sé, esperando un colectivo. Y vos venís detrás de ese vehículo, ¿verdad? Vos venís detrás de ese vehículo, viene, le agarra, le arrolla, le mata, y el vehículo sale huyendo, ¿verdad? Y entonces, normalmente, la gente que ve eso se asusta y le persigue al tipo. ¿Cómo no se va a quedar? ¿Cómo no va no ya pues la famoso auxilio, ¿verdad? Prestar el servicio. Y además de causar el accidente, yo pues cañé de dispararse. Muchos le siguen, le sacan la foto, le filman, que esto, aquello. Entonces yo veo, oye, pilla, viene la denuncia. O si no, están las cámaras, pues todo eso. Vos, verdaderamente, ¿por qué? Porque viste eso. Entonces vos decís, no, yo defiendo la vida, lo que hizo contra el otro, ¿verdad? Pero contra el aborto nadie dice nada, ¿verdad? A favor están algunos, ¿verdad? A favor están muchos. Vienen y dicen, no, educado, ya puedo leer. Hay otros, por ejemplo, interesantes, una vez que estaba leyendo, que comentaba, NPP y cuando NPP para mover y puedo mandar a minte, ¿verdad? Esa que se fue, ¿verdad? Al médico, junto al doctor, para que le pueda hacer el aborto, ¿verdad? Y llevó a su bebecito, ¿verdad? Que tenía su hijo, que tenía ya 2 añitos, ¿verdad? Que iba ahí con ella, etcétera, o sea, al médico, a su hijo. Entonces le dice, doctor, quiero que aborte. Pues yo no puedo, que esto, que aquello, que esto que viene aquí en mi panza, no acepto, bla, 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 bla. Quiero abortar, porque nací guacaíma, bla, bla, bla. Entonces el médico le dice, bueno, señora, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Porque ese te causa muchas dificultades, que eso y aquello, porque ya tiene otro hijo, vos decís, te excusas con eso, que tiene 2 años y que no le puede cuidar y que ahora viene otro, entonces ya abortante, bla, bla, bla. Entonces le dice el médico, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vos se permite ahí de 2 años a petear yucata, a degollar a petear yucata. No, mi hijo, ¿qué es esto? Vamos a buscar ahí está su hijito, ¿verdad? De 2 años, Y ese es el que ahora mismo te está estorbando. Ese otro, como lo menos, te va a dar tiempo. Entonces, se dan cuenta aquí, la vida, el valor de cada uno, de cada ser, es independiente, queridos hermanos. No puedo yo decidir sobre la vida del otro. O sea, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Yo hago lo que quiero. ¿Entiendes? No podemos. Está bien, con tu cuerpo sí, pero no con la vida del otro. Ese ya no es tu cuerpo en todo caso. Ese ya no es tu cuerpo. Esa es la vida de otro ser, igualito que vos. Uno que decía justamente, aquellos, dice, proabortistas, imagínense si sus padres ya le hubiesen luego abortado. O sea, como tirándole el veneno, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hubiesen sido abortados, dice, antes de haber nacido. Imagínense un poco. Es duro eso, ¿verdad? Cuando te toca a vos o lo que sea, la realidad es diferente. Entonces, queridos amigos, lo que justamente aquí nos está diciendo, cuando miramos, no se juzga, ¿verdad?, a la persona. No podemos juzgar a la persona. La acción sí. Ese acto sí. Se debe juzgar y se debe mirar. Ahora, por eso nosotros justamente le llamamos pecado, porque el pecado pues, es solamente cuando nosotros ponemos en acción nuestra propia libertad y nosotros tomamos las decisiones. ¿Y cuándo es pecado? Está la ética y la moral. Allí hay pequeña diferenciación, ¿verdad? La ética es cuando nosotros tenemos las reglas y las normas.
la ética de por sí te dice es entonces no matarás, por ejemplo. Esa es una ética, una ley ética. ¿Y qué sería la moral? La moral quiere decir que vos tenés que tomar la decisión ante ese principio que está ahí. El principio ético es que vos no tenés que matar. Y el principio moral es tu decisión. Yo sé bien que no tengo que matar y mato, aborto. Yo sé bien que no tengo que matar y entonces voy a favor de la vida. No lo hago. Entonces vos entraste en decisión y esa es tu moral. ¿Qué moral tenés? ¿La moral contra o la moral a favor? Cuando nosotros vamos contra ese principio ético en nuestra decisión, que es una acción moral, entonces estamos cometiendo lo que nosotros le llamamos pecado. Ese es el pecado verdaderamente. El pecado es cuando uno sabe bien que no tiene que hacer algo y lo hace, ¿entendiste? Ante un principio y ante un valor. El valor entonces por antonomasia, es decir, por esencia que nosotros encontramos. Y por eso lo que se está juzgando es ese acto que se está haciendo. Ese acto que hiciste está mal. Y entonces se le llama a la persona. Ahí ya entramos entonces el por qué. ¿Qué pasó con tu libertad? Entonces por eso ahí vienen todos los elementos importantes de acompañar, de mirar, de ver por qué llegamos a esa decisión. Entonces para tomar una decisión también. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo en el seno materno te conocía y antes de que nacieses te tenía consagrado. La vida es un don maravilloso que Dios comparte con nosotros, nos hace co-creadores y a las mujeres les da un regalo aún más especial que es el llevar la vida en su vientre. Hoy con esta canción queremos
recordar todas las dificultades que pasó María y que, aunque no estaba en sus planes, dijo que sí y aceptó una misión maravillosa que nos trajo a todos la salvación. Vamos a pedirle a ella que interceda por todas las mujeres que están esperando y que están pasando por momentos difíciles, que están solas, que puedan ellas superar todo esto, que puedan ver el regalo increíble que es tener una vida en su seno, y pidámosle también que vea las necesidades de cada una y que interceda como Madre amorosa por todas ellas. Son tantos los milagros donde el hombre es co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos
en este capítulo tan lindo, capítulo 6, según San Lucas. Este se llama el Sermón de la Llanura. Ya hemos explicado varias veces, hemos dicho que el Sermón de la Llanura se refiere entonces al bajar de la montaña para luchar, para pelear. La llanura era el lugar donde se peleaban y se encontraban los ejércitos, ¿verdad? Para el combate. Y sin embargo, Mateo nos presenta como el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, aquí Mateo tiene desde una visión del Antiguo Testamento, Jesús el nuevo Moisés. Moisés que sube a la montaña donde recibe, ¿verdad?, las tablas de la ley. Y desde esas tablas de la ley, Moisés ahora que propone, ¿verdad?, propone las leyes de Dios al pueblo. Los famosos 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, sí, justamente desde ahí, ¿verdad? Todo el capítulo 20 del 1 en adelante que se nos habla de estos famosos 10 mandamientos. Pero ahora, como San Mateo, incluso él en su división, ¿se acuerda cuando estudiamos San Mateo? Decíamos que él divide en 5 partes, como en 5 folletitos, todo su libro. Porque con eso está queriendo decir y queriéndonos enseñar que la propuesta de él es la del nuevo Moisés, es el Pentateuco, es el nuevo libro que se ofrece al pueblo de Dios. Es la nueva Torá, las 5 famosas estructuras, ¿verdad?, de la división del libro de la Biblia, o los libros de la Biblia, que es el Pentateuco, 5 libros, 5 rollos. Bueno, todos estos elementos son importantes para nosotros, queridos amigos, para entender dentro de una estructura el pensamiento teológico que se nos está queriendo transmitir. Entonces decíamos sobre la acción del juzgar. Lo que nosotros juzgamos no es a la persona, o no podemos juzgar a la persona, porque a la persona hay que acompañarle y el Señor siempre tiende la mano. Y nada más y nada menos, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con San Lucas. ¿Quién es San Lucas, queridos amigos? Lucas es nada más y nada menos que el evangelista llamado por antonomasia, también por esencia, el evangelista de la misericordia, el de la misericordia. Quiere decir que nos está ayudando y estamos apuntando a la misericordia, al amor de Dios, ¿verdad?, para con el pueblo, el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ante un error, ante un pecado, Dios que se siente, decimos nosotros, se lleva oñandú, aitewi peñan de yara ohendú, ojesha, va evoigote peñan de rapishamihina lleva. O por qué llega a esa situación. Y desde esa situación entonces se acerca verdaderamente entonces. Y por eso nuestra actitud como cristianos tiene que ser mucho más aquella que de un dar simplemente. El amor no es simplemente un dar así en forma fría, ya es bella. Porque siempre será, el amor es siempre desinteresado, no busca recompensa, pero sí siente o ñandú, ayepa, y a ñandú, ya ñandé. El hombre no tiene el derecho de exigir o de obligar a otro. No tiene derecho de exigir o de obligar a otro, el hombre, de por sí, a la persona como tal, pero sí a la acción, dijimos. Entonces aquí también tenemos que estar bien duchos, ¿verdad?, en las definiciones y sobre todo lo que nos está queriendo decir el evangelista. Porque ahorita los hindúa y lleva. Ella va hoy de va bendiga tu y exigía, va bendiga tu y va bendiga tu y va bebé. No es cuestión de que nadie te puede decir nada, sino que lo que estamos juzgando, estamos diciendo es esa acción realizada. Ahora, ¿quién realizó esa acción? Ahí está. Y entonces desde ahí tenemos que llegar dentro de la misericordia justamente ya bueno, pese allá pea o ibai.
Entonces, ese es el objetivo. No simplemente condenar de amor. No es eso, sino que justamente lo que miramos es el elemento que no está funcionando. La cosa, la acción que no funciona. Pero la persona tiene que ser rescatada. Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho de exigir o de obligar al otro. No juzguéis y no seréis juzgados. Diga tú y entonces. Ustedes no tienen por qué juzgar y entonces es el camino para no ser juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Esto encontramos en ese versículo 37 al 38, ¿verdad? Es decir, cómo el Señor nos está diciendo cuál es también la paga que nosotros recibimos de acuerdo a nuestras acciones. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida, desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará con ustedes. Esto siempre es como consecuencia también de nuestras propias acciones, queridos hermanos, queridos amigos. Bueno, en estas palabras se ha venido a superar toda dialéctica y batalla entre los ricos y los pobres. La dialéctica, sabemos cómo funciona la dialéctica, ¿verdad? La tesis y la antítesis, es decir, siempre lo contrario a esa tesis. Pero de esta fuerza nace después una síntesis. Y esta es la riqueza, ¿verdad? En un pensamiento dialéctico. La dialéctica es... Y según este movimiento dialéctico es que nosotros también vamos creciendo. Es lo que produce el movimiento. La dialéctica es aquello que nos ayuda a entender y a dar pasos siempre hacia una síntesis. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Oh Virgencita de Caacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro, la fuerza, la luz, la presencia de un Dios que nos renueva. Ya estamos en este primer lunes del tiempo de Adviento, queridos amigos. La palabra del Señor la tomamos del profeta Isaías, que nos acompañará durante todo este tiempo de Adviento. Capítulo 2, del 1 al 5. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor se afianzará sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas.
Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Así leemos esta hermosa profecía de Isaías, que también, queridos amigos, hoy nos vuelve a dar el ánimo necesario para que hagamos un camino de santidad. En primer lugar, nos invita a que nosotros subamos al monte, es decir, el lugar donde nos encontramos con Dios, el lugar donde nos encontramos con el Señor. Y desde ese lugar, queridos amigos, nosotros vamos a poder también renovar nuestra propia sociedad, renovar nuestra propia familia. Ñandeña moñepunuana, ñandeña guajero llevamos un ame, allí donde está Dios. Upewe ñandei katuta veña y cuave enjañame ñandera pichacuera benguana, upejacuera y contebeba. Y que la bendición del Señor nos acompañe y nos bendiga en este tiempo de Adviento, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el primer capítulo de Mateo se nos presenta lo que conocemos como la genealogía de Jesús, su árbol genealógico, su familia, donde encontramos toda clase de personas, desde campesinos, patriarcas, reyes, profetas. Encontramos pecadores y encontramos santos. Y lo que Dios nos quiere revelar con esto es que Él ha venido a abrazar toda la humanidad. Él mismo se hizo hombre para abrazar toda la humanidad sin importar las etiquetas que nos ponga este mundo. Pero el Señor siempre mostró una predilección por los pobres. Desde su nacimiento, lo vemos en el pesebre, Él nació en lo sencillo, en lo humilde y en lo que muchos considerarían indigno o despreciable. En todo lo que nosotros consideramos como no deseable, Él lo asumió y lo abrazó en su humanidad. Y no solamente Él se vuelve pobre, sino que invita a cada uno de nosotros a vivir en la pobreza del espíritu, en la pobreza del corazón. Y nos hace promesas a todos los que asumamos esta condición, y es que Él nos dará el reino, y a todos los sencillos, a todos los que han despreciado y humillado, les da un lugar, un nombre, y les da una misión importante en la construcción de su reino aquí en la tierra. Ojalá que al contemplar la sencillez de nuestro Dios podamos nosotros imitarlo para así alcanzar la plenitud y la felicidad que Él nos quiere alcanzar. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo: soy tu esclava, y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor
se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños he exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos del oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el evangelista San Lucas, de capítulo 6, el sermón de la llanura, Ombojerae, sermón de la llanura. Estábamos diciendo que con toda dialéctica y batalla entre los ricos y los poderosos, se ha venido a superar a través de esta propuesta del Evangelio de Lucas. En el mismo momento en que vinieran a cumplirse estas palabras, dejaría de haber ricos, dejaría de haber pobres. Dejaría de haber ricos, dejaría de haber pobres. ¿Y por qué esto, queridos amigos? Y porque justamente esto nos está llamando a un teshacuaba, a la yayeshacuano. Entonces vamos a saltar directamente a Hechos de los Apóstoles. Y pienso que todos ya recordamos y sabemos que Hechos de los Apóstoles es la segunda partecita del Evangelio de San Lucas. O no sé si llamarle partecita o la parte esencial y fundamental, porque en Hechos de los Apóstoles era hoy hechos, acciones de quienes, de los cristianos, de los que después de haber escuchado el Evangelio, coñandeña meditaina, ya reflexionain, oye esa pea, hago anga omoi ayema, pejecoebe, omoi hape y sociedad, pejoga pube, se ve, se siente, se hace actuar todo lo que hemos aprendido y lo que hemos entendido de esta propuesta que nos trae el Señor y que nos está presentando San Lucas, ¿verdad? Y entonces dice, con esta dialéctica y con esta forma de pensar, ciertamente que al cumplirse, si se cumplen estas palabras, dejaría
dejaría el mundo de tener los ricos y los pobres, porque todos estaríamos en esa misma preocupación. De por sí el pobre nace como fruto también de nosotros mismos. En un momento hablamos en nuestro curso bíblico que la pobreza en realidad es una situación de vergüenza. Tiene que causarnos vergüenza a nosotros, ¿entienden? Nosotros muchas veces, ya digo, ya llego a Aru a llevar, muchas veces la amboriajure, ya llego a Aru, o ular y me ponaron por lo menos. La andendere hasaino a llevar por esas situaciones. Entonces, a tecu, diga tú ya eres mañana, amboriajun, diga tú ya eres mañana, que esto que. O vea con las heces, en andere yeje ahí a llevar. Dere yeje a cuay, vete a pisar, amboriajure. ¿Y por qué? Y porque no lo viviste, o no lo pasaste, o si no. Hay también otra situación. A veces hay cuay. Estoy en la amboriaju, pues ya es ahí, señor. Que después, cuando por A o por B motivo salieron de esa situación, ¿verdad? De esa pobreza. Sí, está bien, porque lucharon, consiguieron. No estamos hablando el cómo. Pero, las mamoriajuan. Pero, oye, guarú ahí las apisacueraré. Oye, guarú las apisacueraré. Moriajure. Entonces, esto también nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? Esto también nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué eso? Entonces quiere decir que nunca nosotros vamos a llegar a entender el mecanismo que nos ayude verdaderamente para salir de esa situación. Porque aquí la propuesta de Lucas verdaderamente es una propuesta eclesial. Eclesial es la de una comunidad. La comunidad, pero como todos los evangelios también, y de por sí la vida cristiana. Esto sería, ¿verdad?, la sociedad cristiana. Podríamos llamarlo así también, ¿verdad?, como ese socialismo cristiano. El asunto es que también muchas palabras están muy desgastadas a raíz de nuestras políticas, ¿verdad? Entonces, políticas que se llaman, entre comillas, ¿verdad?, socialistas, comunismo, ya amigo de todo un poco, ¿verdad? Que al final se les llama izquierdistas, no sé de izquierda de qué, ¿verdad? Pero en fin, así. Entonces son nombres que le damos para que nosotros podamos entendernos, ¿verdad? Porque estos son lenguajes para entendernos. Porque luego te das cuenta que un zurdo ya muchas veces es más millonario que uno de la derecha, por decir así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quiere decir que hay otra enfermedad en el corazón del hombre, porque solamente utilizan de ciertas ideologías, pero al final de cuentas, no. Estas son ideologías en todo caso. El evangelio no es ideología. El evangelio es propuesta de vida. Es propuesta revelada. Es decir, te está hablando de la esencia del hombre, la esencia de la persona. Por eso que dentro del evangelio no podemos hacer distinción, y por eso está diciendo directamente, tenemos que salvar al hombre. Y te está diciendo, no juzgues y no serás juzgado. O sea, tenemos que ir al hombre, a la persona. Y desde ahí vamos a hacer un camino de comunidad, el por qué nos encontramos ahí. Entonces esto es mucho más complicado, queridos amigos. La religión, es decir, el religarnos a nuestra esencia, nos pide mucho, mucho más compromiso y nos exige mucho más, ¿verdad? Nos exige mucho más. Ciertamente que algunos después critican, pero quedan en la superficialidad. Mirá, pero fulano, mirá ese cura, mirá ese obispo, mirá esto, mirá la iglesia. Pesa, lleva. Mira, todo dentro de la historia, todas las instituciones después tienen sus macanallas, tienen sus errores, tienen sus historias. Pero eso no quiere decir que lo esencial y lo fundamental del evangelio, ahí es donde nosotros tenemos que luchar. Fíjense en un San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, entonces, hubiese despotricado contra toda la iglesia de su tiempo, el año 1200, en que vivían la opulencia, en la riqueza, buscaban solamente el poder, que esto y aquello. Él, sin embargo, ¿cómo reacciona? Reacciona con un testimonio de vida que es la pobreza, justamente.
dar a entender esa voz que escucha en su corazón Francisco de Asís, ¿verdad? Y le dice, reconstruye mi iglesia. Y desde ahí comienza. Y eso es lo verdadero. No es ahí llenarnos la boca de discursos a favor de los pobres, que esto, aquello, y después somos más ricos y somos lo que menos, ya llegó a Rula Moriajura. Entonces, queridos amigos, por hoy terminamos nuestro curso bíblico, seguiremos reflexionando porque Lucas es maravilloso en este sentido. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.